Buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy me gustaría presentaros una continuación al vídeo que subí en su día sobre amplificadores operacionales. En este caso, y como podéis ver por el título, me centraré en dos aplicaciones muy concretas y que son bastante usadas en los amplificadores operacionales: los amplificadores inversores y los no inversores. En primer lugar, hablaremos de los amplificadores inversores. Como podéis ver en pantalla, el amplificador se encuentra realimentado negativamente, lo que hace que tenga un comportamiento lineal. La fórmula que describe su funcionamiento es la que veis al lado del montaje, y el signo negativo indica que la señal se invierte al pasar por el amplificador. Dependiendo de la configuración de las resistencias, podemos ver que el amplificador atenúa o amplifica la señal. En la imagen que veis a continuación vemos la simulación de la entrada y salida de un amplificador inversor con una ganancia 10. La entrada es la señal senoidal, amarilla, que es de 1 voltio pico a pico, mientras que la salida es la senoidal azul, que tiene 10 voltios, y podemos ver cómo la salida está invertida con respecto a la entrada. En segundo lugar tenemos el amplificador no inversor. Como vemos, también está realimentado negativamente y su comportamiento es lineal. Vemos que la fórmula tiene un ligero cambio y no invierte la señal como el anterior montaje. Si os habéis fijado, en ambos amplificadores se incluye el cálculo de una resistencia R3, que se calcula haciendo el paralelo de las otras dos resistencias, R1 y R2, y que va conectada directamente a masa. Esta resistencia garantiza un mejor funcionamiento del amplificador, especialmente para equilibrar las impedancias en las entradas y evitar corrientes de fuga y hacer más ideal al operacional, aunque puede ser prescindible en algunos casos. Además, siguiendo el ejemplo que hemos puesto en el ejemplo anterior del amplificador inversor, si a un amplificador no inversor le metemos una señal de 1 voltio pico a pico, vemos que tiene una ganancia 11 debido a ese 1 más, yo le he puesto una resistencia de 10K y una de 1K, tenemos una ganancia de 11 y vemos que no se invierte, ¿de acuerdo? Y simplemente amplifica la señal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestro diseño es la entrada que vamos a introducir en nuestro amplificador. Esto es debido a que los amplificadores se saturan cuando llegan al nivel de su alimentación simétrica. Si recordáis en el anterior vídeo de amplificadores operacionales, pueden tener alimentaciones simétricas y simples. Esto quiere decir que si tenemos un amplificador, cualquiera de los dos mencionados en este vídeo, y tenemos alimentado nuestro operacional con una tensión simétrica de más o menos 12 voltios, y nuestro amplificador tiene una ganancia de 10, y le introducimos una señal de 5 voltios, el amplificador quedará saturado en 12 voltios, como por ejemplo podemos ver en la imagen de la simulación. Esto es bastante importante porque debemos conocer el rango de acción que tiene nuestro amplificador y qué límites tenemos en las entradas. Y bueno, a continuación voy a montar en una placa board un ejemplo de un amplificador inversor y es el que tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? Lo voy a montar con un OP07 que ya os hablé en el vídeo anterior de amplificadores y le voy a poner una ganancia de menos 10, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner la resistencia 10K, 1K y he calculado la R3 que tenía 900 ohmios que la voy a poner de 1K aproximadamente. Y bueno, este es el ejemplo que os había comentado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el OP07, ¿de acuerdo? Esta es la entrada, esta sería, si no me equivoco, R1 de 1K y esta es R2 que une la patilla 2 con la patilla 6, ¿de acuerdo? Del amplificador operacional. Y esta es la R3, ¿de acuerdo? Que va unida a masa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos tensión menos 12 y masa negativo, ¿de acuerdo? Y la señal que tenemos a la entrada es esta, ¿de acuerdo? Tenemos una señal de 1 voltio pico a pico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger en vez de la entrada, vamos a ver la salida, que es este cable gris que tengo, ¿de acuerdo? Y como veis, pues tenemos que cambiar de escala porque multiplica por 10, ¿de acuerdo? Multiplica por 10 la señal. Y os voy a enseñar una cosa bastante curiosa, ¿de acuerdo? Porque la señal queda deformada porque estamos trabajando a 6 kHz. Si no mal recuerdo, os hablé de que los amplificadores operacionales tienen un ancho de banda, ¿de acuerdo? En este caso estamos trabajando a 6 kHz, ¿de acuerdo? Vamos a aumentar la frecuencia, ¿de acuerdo? Y os vais a dar cuenta cómo la ganancia va a ir disminuyendo conforme aumentamos, ¿de acuerdo? Estamos ahora a 10 kHz, 15, ¿de acuerdo? Y veis cómo ha bajado. Prácticamente la ganancia ha pasado de ser, como teníamos antes, pues de 10 a la mitad prácticamente. Y esto sucede ¿por qué?
Los amplificadores operacionales tienen un ancho de banda en el que pueden trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos aumentando, seguirá bajando la ganancia hasta un punto en el que prácticamente no amplificará. Entonces, este, por ejemplo, amplificador operacional tiene una ganancia bastante pobre. Por ejemplo, el OP27 tiene una mucho mejor. Y bueno, esto es todo. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios y muchas gracias por vuestra atención. Espero poder subir más vídeos pronto, que hacía ya bastante tiempo que no subía ninguno y tenía el canal, la verdad es que algo abandonado. Un saludo y nos vemos pronto.